¿Qué tal están? Bienvenidos. El próximo cónclave. La elección del próximo Papa tras el fallecimiento de Francisco en abril de 2025 se llevará a cabo mediante un cónclave, un proceso que combina tradición, espiritualidad y estrategia. Este evento, que se espera se inicie entre el 6 y el 11 de mayo de 2025, reunirá a 135 cardenales menores de 80 años en la Capilla Sixtina, quienes permanecerán incomunicados hasta alcanzar un consenso, un acuerdo. Y en ese sentido hay que señalar que hay distintos preparativos y en cuanto al desarrollo del cónclave, pues hay que decir que comienza con una misa en la Basílica de San Pedro, seguida por el canto del Veni Creator Spiritus en la Capilla Paolina, invocando al Espíritu Santo. De hecho, los cardenales, aislados del mundo exterior, realizan votaciones secretas 2 veces al día. Cada votación requiere también una mayoría de 2/3, es decir, 90 votos para elegir al nuevo pontífice. Y esta ceremonia, este rito, este procedimiento, pues ya se utiliza desde hace siglos. Tras cada ronda de votación, las papeletas se queman, el humo negro indica que no se ha alcanzado un consenso, mientras que el humo blanco anuncia la elección de un nuevo papa. Es un procedimiento que se ha observado ya durante el siglo XX y en siglos anteriores y en cuanto a posibles sucesores y tendencias, la mayoría de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco, por el Papa Francisco, lo que podría influir quizás en la elección de un sucesor que continúe su enfoque progresista, aunque no es seguro eso tampoco. Entre los nombres que suenan están Pietro Parolin, Matteo Zuppi y Luis Antonio Tagle. Sin embargo, también hay candidatos conservadores como, por ejemplo, Robert Sara y Gerhard Ludwig Müller, lo que refleja la diversidad de corrientes dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano también. A modo de conclusión provisional, se puede decir también que el próximo cónclave no solo determinará el nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, sino que también definirá la dirección futura de la Iglesia en un mundo en constante cambio. La combinación, además, de tradición y adaptación a los nuevos tiempos será clave en este proceso de elección. Y todo esto indica que puede ser un proceso complejo, generalmente siempre lo es. En ese sentido, pues realmente hay mucha información al respecto en Internet sobre cómo se desarrollan los cónclaves. También ha habido recientemente una película titulada Cónclave, precisamente, y ha habido más películas en ese sentido. Y realmente es un procedimiento rodeado de solemnidad, secreto y siglos de tradición canónica. Este ritual del cónclave, que tiene lugar en la Capilla Sixtina, es el núcleo del mecanismo que la Iglesia Católica ha preservado para elegir a su máximo líder espiritual, el Papa. En este aspecto tampoco hay que olvidar que el Papa es el jefe del Estado Vaticano, que es un Estado también. Y en cuanto al aislamiento absoluto de los cardenales, antes de votar, los cardenales electores, factualmente 135 con derecho a voto, menores de 80 años, son conducidos en procesión desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, entonando además el himno Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo, y una vez dentro se pronuncia una fórmula solemne en latín, extra omnes, fuera todos, y se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. A partir de ese momento, los cardenales quedan completamente incomunicados del mundo exterior, sin teléfonos móviles, sin redes ni contacto con nadie más, para garantizar, diríamos, la perfección de ese voto, o por lo menos, diríamos, la objetividad teóricamente exigible de ese voto en función de los planteamientos de cada cardenal. Cada día pueden celebrarse hasta 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Sin embargo, el primer día suele haber solo una votación por la tarde. Esta es la costumbre tradicional. En cuanto a la preparación del voto, cada cardenal recibe una papeleta rectangular con la inscripción en latín Eligo in summum pontificem, elijo como sumo pontífice a
y se pone pues realmente en un espacio en blanco, debe escribir el nombre del candidato que desea. La caligrafía debe ser lo suficientemente disimulada para que no se pueda reconocer quién lo escribió. En cualquier caso, pues el voto es secreto y solemne también de cada cardenal, y el cardenal elector se acerca de uno en uno al altar con la papeleta doblada en la mano y pronuncia un juramento en voz alta que realmente pues es el siguiente: llamo como testigo a Cristo, Señor, que me juzgará, que he elegido a quien según Dios creo debe ser elegido. Es una fórmula pues muy precisa y a la vez, en cierto modo, yo diría que algo ambigua. A continuación deposita la papeleta en una urna especial colocada sobre el altar y luego hay un proceso de conteo y validación. Una vez todos han votado, lo que sucede es que 3 escrutadores, cardenales elegidos por sorteo, abren las papeletas y el nombre de cada candidato es leído en voz alta y anotado. Además, si el número de papeletas no coincide con el número de votantes, de cardenales votantes, se entiende, la votación es anulada y se repite de inmediato. Además, hay que tener en cuenta que para que un candidato sea elegido, Papa debe obtener una mayoría de 2/3 de los votos. Actualmente eso podemos decir que implica al menos 90 votos de los 135. Y todo esto, pues por supuesto, es importante tenerlo en consideración para entender perfectamente cómo es el proceso. En cuanto a los resultados, el humo blanco o humo negro indican, después del conteo, un poco el resultado. Si nadie ha alcanzado la mayoría de 2/3, las papeletas y cualquier material de votación se queman con una mezcla que produce humo negro, fumata nera en latín, o en italiano más bien, indicando que no hay papa aún. Si un cardenal alcanza la mayoría exigida, las papeletas se queman con productos que generan un humo blanco, fumata bianca en italiano, anunciando al mundo que el papa ha sido elegido. Y realmente, en paralelo, hay que decir que las campanas de San Pedro repican con júbilo y la plaza vibra con expectativa, la plaza de San Pedro, como es lógico por otra parte, si ya se ha elegido papa. Como se puede observar, la aceptación también del elegido es otra parte importante de todo este proceso. Una vez electo un cardenal, se le pregunta en privado, como papa se entiende, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Porque podría no aceptarla también. Si acepta, como suele ser lo habitual o como suele ocurrir, se le pregunta qué nombre pontificio desea adoptar. Entonces pasa a una habitación adyacente conocida como la Sala de las Lágrimas, donde se le ofrecen vestiduras papales en diferentes tallas. Se viste allí por primera vez como papa. Y realmente el proceso principal parece que ya ha terminado. Luego regresa a la Capilla Sixtina, donde todos los cardenales le rinden homenaje besando su mano o su anillo antes de salir con él al balcón para la proclamación del nuevo papa. Como se puede observar, es un proceso muy ritualizado y en cuanto al anuncio al mundo, pues se realiza a través de la fórmula Habemus Papam en latín. Tenemos papa. Poco después, el cardenal protodiácono aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro y proclama la fórmula clásica, que realmente pues, es la siguiente: Anuntio vobis gaudium magnum habemus papam, en latín. Os anuncio a vosotros con gran gozo que tenemos papa. O también se podría traducir: os anuncio una gran alegría, tenemos papa. Y añade el nombre de pila y el nombre pontificio elegido. Entonces el nuevo papa aparece y da su primera bendición urbi et orbi como nuevo obispo de Roma y líder espiritual o religioso del mundo católico. Como se puede observar, es un proceso realmente simbólico, muy bonito, podríamos decir, y realmente también se puede pensar acerca de las consecuencias de la elección de un tipo de papa u otro en función de su ideología,
de si es conservador o tradicionalista o es más bien progresista, etc. Y también, por supuesto, se puede especular sobre los perfiles mencionados como papables. Todo esto entra dentro de la investigación también periodística, por supuesto, y realmente hay todo un proceso para la elección del Papa y para que los cardenales decidan distintas estrategias en cuanto a la elección papal. Aunque el proceso está envuelto en oración, espiritualidad y tradición, también es un terreno de dinámicas políticas, bloques de poder e influencias ideológicas, porque si bien el Espíritu Santo guía el proceso, según la doctrina católica, lo hace a través de hombres reales, con convicciones propias, alianzas, miedos y esperanzas, y en ese sentido formas de pensar también, en cierto modo, diferentes. Y por tanto puede haber distintos bloques ideológicos que podrían clasificarse en progresistas, conservadores y centristas. Sería una primera clasificación que podría servir. La primera gran estrategia en cualquier cónclave actual gira en torno a los bloques doctrinales. Por ejemplo, en relación con los conservadores, defienden más bien una línea más rígida en teología moral, autoridad papal y liturgia. Se oponen a reformas en temas como el celibato, por ejemplo, sacerdotal, el papel de la mujer o la apertura hacia minorías sexuales, por ejemplo. En cuanto a los progresistas, desean una iglesia más dialogante con la sociedad, más transparente, especialmente, y con una pastoral abierta a realidades complejas. Muchos fueron designados por el propio Papa Francisco. Y en cuanto a los centristas, buscan un equilibrio entre continuidad doctrinal y reformas pastorales graduales. Suelen ser decisivos para inclinar la balanza en un sentido o en otro, generalmente, aunque a veces no suceda. Cada grupo sondea apoyos durante las congregaciones generales previas al cónclave y entra con una lista de papables preferidos, papables entre comillas, podríamos decir también. Y todo esto supone que hay una gran preparación del cónclave. Además está también presente la diplomacia de pasillos antes del aislamiento y antes de que los cardenales sean también aislados en la Capilla Sixtina, se celebran unas congregaciones generales donde se analizan los retos de la Iglesia católica y se conocen mejor los perfiles de cada papable. Es ahí donde se llevan a cabo también encuentros discretos para sondear posturas, planteamientos. También pues surgen diálogos indirectos sobre posibles candidatos y también alianzas implícitas o explícitas, como por ejemplo si tu grupo apoya el nuestro en esta votación, luego podríamos considerar al tuyo, etc. Hay toda una estrategia y aunque está estrictamente prohibido hacer campaña electoral formal, es habitual o es frecuente que algunos grupos de cardenales impulsen discretamente, eso sí, a su candidato ideal. Y todo esto pues entra dentro de la dinámica de los cónclaves ya desde hace muchos años. En cuanto a la estrategia del papabile de compromiso o del papa de compromiso, pues también a menudo hay que decir que los grandes favoritos no son elegidos porque primero pueden generar una cierta resistencia entre bloques opuestos, por ejemplo entre progresistas y conservadores, o parecen demasiado evidentes o ambiciosos con sus pretensiones de ser papa, etc. Por eso, en muchas ocasiones emerge a veces un candidato de compromiso que no era favorito de nadie, pero que es aceptable para la mayoría. Así fue elegido, por ejemplo, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, tras el colapso de candidaturas conservadoras duras en el año 2005 y Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, como alternativa de diálogo en el año 2013, cuando fue elegido Papa. Por tanto, la situación realmente es complicada, pero también está el arte del veto informal y el bloqueo cruzado, que son otro tipo de estrategias. Aunque el derecho de veto oficial desapareció en el siglo XX, existen mecanismos también para bloquear candidaturas. Por ejemplo, un bloque fuerte de 40 o 50 votos puede impedir que cualquier otro alcance los 90 necesarios. Y también las rondas de votación se utilizan para
desgastar, entre comillas, candidaturas incómodas, o pueden utilizarse de esa forma. Si un candidato, por ejemplo, se acerca a los 2/3 demasiado rápido, puede ser visto con sospecha y perder apoyos estratégicos para la posibilidad de llegar a ser papa. Por eso se puede afirmar que los bloques negocian lentamente usando las primeras votaciones como termómetro político y de esta forma pues se van realizando alianzas, etc. También existe lo que se denomina el voto táctico. Los cardenales más experimentados pueden usar también el voto táctico, que supone votar por un candidato poco probable para frenar precisamente la progresión de otro. Y también se pueden utilizar votos de advertencia para mostrar resistencia o aumentar artificialmente el apoyo de alguien para ver si genera algún tipo de reacción. En ese sentido, este tipo de maniobras son delicadas porque el proceso está diseñado realmente para preservar la honestidad, pero la historia muestra que el factor humano nunca desaparece del cónclave, nunca desaparece del todo. Por tanto, podemos decir que la realidad es esta. En cuanto al consenso final, puede haber una convergencia y también se puede pensar que, por ejemplo, y tener en cuenta que en las últimas votaciones la presión espiritual y emocional suele crecer, o crece generalmente, y muchos cardenales empiezan a ceder, entre comillas, en favor del consenso, y pueden aparecer sentimientos también de urgencia por no prolongar el cónclave. Algunos cambian incluso su voto por convicción sincera o por evitar la división. Todo esto son cosas que suceden y también hay que decir que la figura del candidato elegido suele ser alguien con un perfil eclesial sólido, experiencia pastoral, neutralidad estratégica y carisma espiritual. Esto suele ser lo más frecuente y en ese sentido parece lógico. También podemos hablar de la intervención del contexto internacional. El estado del mundo también influye porque podemos preguntarnos, ¿hace falta un papa mediador de conflictos o más bien un papa del sur global para representar a los más pobres? O bien sería más necesario un papa intelectual frente al secularismo, o uno que limpie, entre comillas, escándalos y proteja a las víctimas, o una combinación de este tipo de aspectos también. Estas preguntas no se responden explícitamente, pero también están modelando hasta cierto punto quizás las afinidades y decisiones dentro del cónclave. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.